Buen día, yo soy Lila Molinier. Estaré aquí dando la palabra a las dos compañeras. En primer lugar a Eugenia Insaurralde, quien nos va a hablar sobre inversión en educación. Y luego a Gabriela Walder, que va a comentar. Ángeles Ferreira va a hacer una síntesis, no va a haber espacios para preguntas al público. Ella va a hacer una síntesis de las dos exposiciones y digamos, va a redondear sobre la preocupación de este bloque, que es qué áreas, temas, sectores deben ser atendidos para lograr la universalización de la gratuidad de la educación pública. Ese es el tema. Bueno, sin más, aquí le doy la palabra a Eugenia. Hola, muchas gracias Lila, Gabriela. Buenos días a todos y a todas. Me voy a parar porque está complicado mirar de costado. Disculpen, les voy a dar la... Bueno, no, Ángeles está por aquí. Bueno, esta es digamos un resumen, una síntesis de un trabajo de investigación que hicimos para la Red por el Derecho a la Educación con Verónica Serafini, quien no pudo estar hoy aquí. Y la idea es poder ofrecer a ustedes una serie de datos, de informaciones bien concretas, empíricas de la situación del financiamiento de la educación en nuestro país, a modo de insumos para que puedan trabajar estas campañas, ¿verdad?, de incidencia, de reivindicaciones, etc. No está todo el contenido del trabajo, porque en 20 minutos era un poquito corto, pero todo el estudio y los resultados los tienen los compañeros de la red, así que bueno, después obviamente eso está a disposición. Para iniciar, lo que nosotras hicimos fue mirar al Paraguay dentro de la región y América Latina. Entonces comparamos una serie de datos con 16 países de América Latina. Y para una noticia acá al compañero, al profe que dijo que él se sentía un poco pesimista, le quiero decir que con mi presentación puede ser que se sienta un poquito más pesimista. Pero no importa, todo lo bueno de la vida es que todo tiene solución y todo se puede cambiar, y eso, bueno, depende de, como decían muchos aquí, la organización, el trabajo, etc. Pero bueno, Paraguay, la realidad es esta. Paraguay, si nosotros vemos, tenemos una serie de indicadores, cuánto destina al porcentaje del PIB, cuánto va del gasto total del presupuesto al gasto en educación, cuánto va a gasto corriente dentro de lo que es el presupuesto de educación, cuántos son los años de escolaridad esperados según el PNUD, cuántos años realmente tenemos en promedio de escolaridad, después lo que tiene que ver con resultados o logros educativos. Esto, bueno, cuando llegue a esta columna le voy a hablar, según el Fondo Económico Mundial, que tiene una medición de competencias. Bueno, vamos a ver qué lugar ocupa Paraguay. Y también en base a la medición del Banco Mundial, que es de pobreza de aprendizaje, que tiene que ver con cuál es el porcentaje de niños y niñas que pueden leer, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de todos estos indicadores, Paraguay se encuentra casi en los últimos lugares de la tabla, de 16. Si vemos cuánto porcentaje se destina del PIB a educación, vemos que en Paraguay hay un 3,3 y ocupa el lugar número 15 de 16 países. No somos el último, pero estamos ahí. Vemos que el primero es Bolivia. Estos son con los últimos datos que encontramos. Sí. No, esta columna es cuánto se destina, ¿verdad?, del PIB a educación. La columna de al lado es el lugar que ocupa. Claro, acá se ordena alfabéticamente los países, perdón, disculpen. Y entonces al lado del resultado está el lugar. Digamos, somos primeros, segundos, terceros, 15º en este dato, ¿verdad? ¿Cuánto se destina del PIB a educación?
Cuando vemos cuánto se destina del gasto total del presupuesto a educación, también vemos Paraguay, que es toda esta fila que está pintada de naranja, que destinamos, como bien se decía también en la mesa anterior, que les adelanto que adelantaron varios de mis contenidos, pero no importa. Vamos a volver a repetir para que nos quede bien claro a todos y todas. Paraguay destina un 9,6%, lo que sí nos ubica en el último lugar de la tabla, de 16 países. En gasto corriente, y este es un tema importante, gasto corriente que significaría salarios docentes, capacitación, útiles, libros, etcétera. Vemos que Paraguay destina un 94,2% del presupuesto de educación en este rubro, digamos. Pero vemos que no ponemos número de lugar porque está en el promedio de lo que destina el resto de América Latina. Es decir, no hay mucha diferencia. Y a veces escuchamos nosotros en los discursos de que en Paraguay se gasta muchísimo luego en docentes, en salario, y que hay que sacar eso porque en otros países es lo mismo. O sea, es más o menos lo mismo. Nosotros tenemos el promedio de gastos y que no puede ser de otra manera. Es decir, la educación, si no tenemos docentes, si no tenemos útiles, etcétera, es medio complicado, ¿verdad?, llevarla adelante. Entonces, eso como con un dato bien concreto de decir, no estamos por fuera de lo que es el promedio de América Latina. Entonces, es un gasto importante que hay que mantener y, por supuesto, como vimos en la mesa anterior, aumentar, ¿verdad?, la inversión, porque es insuficiente. Cuando hablamos de los años de escolaridad que se esperan, cuánto nuestro país espera que nuestros niños, niñas, adolescentes y demás personas puedan estudiar, tenemos un 12,7 promedio de años esperados, lo que nos coloca en el puesto número 12. O sea, hay 11 países antes que nosotros en América Latina que esperan más años de escolaridad. ¿Sí? Acá tenemos los datos, pero para no perdernos tanto en números. ¿Y cuál es el promedio efectivo de años de escolaridad que alcanzamos? De 12,7 que queremos, alcanzamos 8,5. ¿Sí? Que nos mantiene más o menos en el mismo lugar por debajo del resto de América Latina. Y si vamos, por último, a datos de logros, ¿verdad?, educativos, el pilar Skills lo que mide son una serie de habilidades, de formación para el trabajo y demás, que está en el Fondo Económico Mundial. Y lo que vemos es que ninguno, ni Argentina, que es el país que está en el puesto número 1, que alcanza 72,3% en todas estas, digamos, pruebas que se implementan, ninguno alcanza el 100%, ¿sí? En América Latina por lo menos. Creo que Finlandia es el país que más se acerca en todo el mundo. Y Paraguay está otra vez, ¿verdad?, medio hacia el final de la tabla, en el puesto 13 de 16, con un 50,8% de logros en esa escala. Y en la medición del Banco Mundial de Pobreza de Aprendizaje, que es los niños creo que hasta 10 años, su capacidad de comprensión lectora y demás, está en el puesto número 11, logrando un 74,7% de esos resultados. Lo que nos interesa a nosotros mostrar de esta tabla es que todos los países que están en los puestos más hacia abajo de la tabla invierten poco también en educación. Si bien no hay una relación, no podemos decir que hay una relación directa del que menos invierte, menos resultados tienen. Claro que cada país tiene, bueno, una serie de realidades muy particulares, pero hay una sí aparente relación entre quien invierte poco va a tener resultados también bajos. En términos de exclusión, ya hablando sí de Paraguay, de niños y niñas y adolescentes de la educación, estamos hablando de que aproximadamente habría un 20% de niños y niñas excluidos de la educación inicial, un 10% de la educación básica, hablando del primer y segundo ciclo, y un 44% de adolescentes
excluidos de la educación secundaria. Eso viendo la tasa específica de los datos del MEC. Estamos hablando que un 2 y un 3% de la población entre 6 y 14 años está fuera de la escuela y que 16% de adolescentes de entre 15 y 17 años también están fuera del colegio. Lo que vemos es que en el transcurso de los años aumentó, es cierto, la cobertura de la educación, pero que todavía tenemos niños, niñas, adolescentes que no están accediendo a este derecho. Y en términos de culminación, estamos hablando de que solamente la mitad de niños y niñas adolescentes de que ingresan, egresan, ¿sí? Terminan su ciclo. Y estas exclusiones, digamos, están relacionadas, vemos, con dos tipos de factores. Por un lado, económicos, que son los gastos de bolsillo y la necesidad también que tienen muchos niños, niñas y adolescentes de contribuir al mantenimiento del hogar, es decir, o de trabajar o de quedarse en la casa mientras los padres, madres, tutores trabajan. Y factores sociales que tienen que ver con responsabilidades de cuidado, principalmente lo que tiene que ver con cuestiones de género, con niñas que se tienen que quedar a cuidar a sus hermanos o a cuidar la casa, también temas de embarazo temprano y de violencia. Estos factores entonces harían que niños, niñas, adolescentes estén excluidos del sistema educativo. También hablamos de exclusión de personas jóvenes y adultos. Un tercio de la población que ya está ocupada, ¿sí?, en nuestro país llega a contar con 6 años promedios de estudio, que es bajo. Y solo un cuarto logró llegar a 13 años de estudio. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas de 15 años o más que están trabajando y que requieren culminar 12 años de estudio. Hablamos también de una tasa de analfabetismo que es 5 veces mayor en el primer quintil, ¿verdad? Que estamos hablando del 20% de la población con menores ingresos. Es 5 veces mayor la tasa de analfabetismo que en el quinto quintil, que son los más de mayores ingresos, ¿verdad? El 20% de mayor ingreso. Entonces, 5-1, ¿verdad? Es la relación de la tasa de analfabetismo de los de menores ingresos con los de mayores ingresos. Y los años promedios de estudios también nos reflejan una diferencia. En el primer quintil, que es el 20% de menor ingresos, los años de estudio son 7,2, y en el quinto quintil, que es el 20% de mayor ingreso, son 12,5 años. Entonces también las situaciones de pobreza influyen, por supuesto, en poder acceder a este derecho. Hablando de los bajos logros de aprendizaje, que más o menos veíamos en la primera tabla, vemos que el 92% de los estudiantes de 15 años no posee competencias mínimas en matemáticas. Esos son los resultados de las pruebas PISA desarrollo. Del 75 al 90% de estos estudiantes obtuvieron puntajes correspondientes a niveles 1 y 2, siendo nivel 1 el peor puntaje y el 4 el mayor puntaje. Las pruebas TERCE en tercer y sexto grado, matemáticas, lectura y ciencias naturales. O sea que la mayoría tiene bajos resultados. Solamente el 20% de la población de 15 años y más, estamos hablando de jóvenes y adultos, se ubica en el nivel 3 en cuanto a comprensión de textos continuos, el 22% en el dominio de textos continuos o esquemáticos y el 34% en el uso de números. Estos son los resultados que se tienen del monitoreo, evaluación y monitoreo de analfabetismo, ¿verdad? Que es de, digamos, del 2011, pero que bueno, es como que el dato que todavía se tiene. Lo que vemos es que en términos de cobertura, de acceso, de logro de aprendizaje, todavía persisten muchas desigualdades territoriales que ya se mencionó también en la mesa anterior, por áreas de residencia. O sea, en el área rural es más difícil todavía, hay menos cobertura, los logros todavía son menores por las condiciones que se tienen, por niveles de ingreso también hay exclusión, los pueblos indígenas están más todavía excluidos de poder acceder a este derecho. En cuanto a inversión en la educación, como veíamos al principio, tenemos una baja inversión con respecto al PIB, solamente el 3,3
% se destina para la función de educación en la administración central, sin contar las universidades, gobiernos departamentales o municipales que también destinan parte de recursos que reciben educación, y que incluyen a otras 7 instituciones de la administración central, no solo el Ministerio de Educación y Ciencia, sino también, como también se mencionaba anteriormente, la Presidencia tiene recursos que destina a la función de educación, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Parlamento, etc. Pero la mayor parte, por supuesto, que la ejecuta el Ministerio de Educación. En cuanto a las funciones del total de inversión social que veíamos, ese 9, más o menos 9% en el 2017 y que llegó a ser un 10,3% el año pasado en el 2021, tomamos los últimos 5 años, vemos que para educación significa un 3% de lo que es este total de inversión social. Y que lo que hay que resaltar acá es que se mantiene más o menos la misma proporción, pero que es muy volátil, o sea, sube, baja, sube y baja. También, perdón, lo que no, la tabla que no pusimos acá, pero que podemos también mencionar, es que la educación se mantiene siendo un tercio de lo que es la inversión social. Eso no cambia mucho, y sí, el año pasado, el 2020, hubo una reducción importante por el tema de la pandemia, ¿verdad? Que se destinaron recursos más a salud, a protección social. Este es un cuadro que nos pareció interesante como para tener una meta, ¿verdad? Hacia dónde apuntar en cuanto a números. Y es algo que creo que Óscar en la mesa anterior más o menos estuvo mencionando, que tiene que ver con un presupuesto estimado. Esto es una elaboración del Plan de Transformación Educativa, para lograr la cobertura universal en el 2040 y elevar también el nivel de aprendizaje que es medido por PISA. En este presupuesto, digamos, ideal meta, se incluyen las remuneraciones, formación docente, alimentación escolar, libros, útiles, tecnología de la información, infraestructura, becas, boleto estudiantil y transporte escolar y gestión educativa. Y se habla de 3 escenarios: un escenario oportuno, un escenario intermedio y un escenario crítico. Partiendo de lo que tenemos, que este año tenemos 2,8 del PIB, y estos son números en millones de dólares, pero vamos por acá que es más chiquito. En el escenario oportuno, el mejor escenario, de 2,8% del PIB, en 3 años tendríamos que más o menos duplicar esa inversión, para llegar al 2030 con un 4,6% de inversión del PIB en educación. En un escenario intermedio, es decir, no logrando todavía todas estas metas, que ahora vamos a ver después en qué se destinarían, tendríamos que aumentar de 2,8 a 3,9 para llegar a un 3,8 en el 2030. Y en un escenario crítico, aumentar de 2,8 a 3,7 en el 2025 y llegar a un 3,5 en el 2030. Ahora, ¿para qué se usarían este presupuesto, digamos, estimado? Tendría que ser para todos estos rubros, como vimos antes, en el escenario oportuno para lograr el 100% de la cobertura, en casi todos menos lo que es alimentación escolar. Pero con este escenario oportuno se podría lograr el 80% de esa cobertura, ¿verdad? En un escenario intermedio un poco menos, por supuesto, y en un escenario crítico, bueno, lograr estas coberturas. Pero todas apuntan, por ejemplo, a lograr el 100% de la gratuidad de la educación. Si vemos cómo está la educación en cuanto a las funciones de inversión social, lo que les decía antes, la educación se mantiene en un tercio del total de lo que es inversión social, ¿sí? A veces algunos años aumentando y otros bajando, y como vemos el año pasado, por ejemplo, podemos tomar 2017 con un 33,3, llegamos al 2021 con 3 puntos menos, pero que bueno, fueron destinados por supuesto a salud por el tema de la pandemia, y el 2020 también.
Y acá un poco desplegada la tabla, lo que les decía de los gastos corrientes, donde Paraguay todos los años, servicios personales, que son salarios docentes, capacitación, etcétera, es donde se va la mayor parte del presupuesto. Pero lo que veíamos también era que el 90% de la inversión va a recursos humanos, que Argentina y Uruguay, por ejemplo, destinan un 80%, que en inversión física y gasto de capital el promedio ronda 10% en los países de mejor desempeño educativo, y que la brecha tal vez más importante entre Paraguay y los demás países es lo que tiene que ver con el peso de los insumos y otros gastos que en Paraguay no pasan del 5% y que hay países que pueden llegar a invertir ahí un 40%. Y ahí estamos hablando, bueno, de todo lo que es útiles, libros, tal vez computadoras, ¿verdad? Tecnología, etcétera, que nosotros no lo tenemos. Bueno, acá lo que ya decíamos, pero no vamos a tenerlo mucho en la tabla, que más del 90% de la función de educación es ejecutada por el Ministerio de Educación y Ciencias, aunque estas otras instituciones de la Administración Central también, pero bueno, su peso no es tan importante. Cuando hablamos de eficiencia, acá tal vez, bueno, se dice, no solamente tenemos que invertir, tenemos que saber gastar, ¿verdad? Tenemos que gastar mejor, no desperdiciar o malgastar la plata o los recursos. Nosotros lo que vimos es a partir de unos estudios del Banco Mundial y del BID también, que, por ejemplo, hay este estudio que es sobre mejores gastos para mejores vidas, se llama, y que plantea que Chile es el país más eficiente o con menor ineficiencia de la región, que tiene un mal gasto del PIB, que eso sería por, no sé, por ejemplo, transferencias del Estado que no llegan al público que tienen que llegar, a personas en situación o familias en situación de vulnerabilidad, sino que se van a otros destinatarios. La corrupción también entra dentro del mal gasto, los subsidios, por ejemplo, al combustible, etcétera, que es dinero que se podría recaudar y redestinar. Bueno, una serie de indicadores, pero que plantea que Chile de la región es el país que es más eficiente, que solo tiene un 1,8% de mal gasto. Y que Paraguay está más o menos en el promedio de la región con un 3,9% de mal gasto. Después hay otro estudio que plantea este estudio plantea que de toda la región se puede promediar como un 17, algo por ciento de posibilidad de mejorar la eficiencia en el gasto. Y hay otro estudio que plantea que en términos de educación, Paraguay tiene un 75% de eficiencia, ¿verdad?, en el gasto de educación, lo que entonces nos deja un 25% de ineficiencia. Podríamos promediar que hay posibilidad de un 20% de mejorar el gasto. Es decir, bueno, está bien, podemos nosotros acordar que no somos tan eficientes como podríamos ser, podemos mejorar un 20%, podemos mejorar. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿será que con la baja inversión que tiene Paraguay en educación, mejorando una inversión de 20%, se mejoran las necesidades que tenemos? La respuesta es medio evidente, no. O sea, sí podemos mejorar el gasto que tenemos, pero todavía sigue siendo poco, porque todavía nos faltan recursos para un montón de áreas de educación. Entonces vemos que si bien Chile es el más eficiente, también invierte más. O sea, Chile invierte mucho más que Paraguay en educación. Y en el tema de transparencia, lo que vemos que todavía el sistema de administración financiera aquí en Paraguay no permite conocer la inversión de las municipalidades, por ejemplo, en educación. Entonces no se pueden tener muchos datos sobre eso. Las gobernaciones también, por ejemplo, ¿verdad?, reciben transferencias para la función de educación, pero como son incluidos en otra función de promoción y acción social con el tema de alimentación, etcétera, no se tienen esos datos a la mano. Un tema que nos parece que es fundamental cuando hablamos de inversión en educación y de garantizar el derecho a la educación es lo que tiene que ver con la protección social. Vimos que la protección social es un elemento importante
para mejorar el desempeño educativo. Y eso no es una opinión, sino que los datos, las evaluaciones que se hicieron de la implementación de programas de protección social lo demuestran. El programa Tecoporá, por ejemplo, en la primera evaluación que se hizo demostró que eleva la tasa de asistencia entre 2 y 4 puntos porcentuales, y en la segunda evaluación que aumenta los niveles de vacunación, controles prenatales, matriculación, reduce la mortalidad materna y la deserción escolar. Este programa tiene una cobertura del 40% de los hogares en situación de pobreza monetaria. El programa Abrazo, que es otro programa que tiene el propósito de prevenir y proteger a los niños de 0 a 13 años que realizan actividades económicas en espacios, vertederos, olerías, etcétera. En el 2005 atendió a 1.354 niños y niñas adolescentes y 673 familias, y se expandió hasta alcanzar 12.000 niños y niñas adolescentes y 2.500 familias. El Programa de Alimentación Escolar del Paraguay, el PAEP, que incluye la merienda, el almuerzo y las cantinas saludables, que está a cargo del MEC en el Departamento Central, de las gobernaciones y municipalidades en el resto del país. Este programa, por ejemplo, sí refleja bien las desigualdades territoriales que señalamos antes. El presupuesto asignado a los departamentos y municipios, como también mencionaban en la mesa anterior, no se corresponde, ¿verdad?, con la matrícula ni con los niveles de vulnerabilidad. Y se cubre 1/3 de las necesidades con este programa. Por eso también se plantea como un escenario óptimo poder también llegar al 80% de cobertura de esto. Entonces, los programas de protección social contribuyen al cumplimiento de los objetivos educativos, pero también es cierto que la cobertura, la prioridad fiscal que se les da a estos todavía es insuficiente y baja respecto a la población, que es el objetivo de estos programas. Otras iniciativas también importantes son el boleto estudiantil, ¿verdad?, que sería el subsidio al transporte público, que está bajo responsabilidad del MOPC, y programas de becas estudiantiles sobre los cuales no hay reportes oficiales todavía para estimar la cobertura, resultados y costos, aunque en la mesa anterior ya nos han dicho que se llega más o menos 3.000 estudiantes, que todavía es muy insuficiente. Finalmente, para cerrar, algunas conclusiones y recomendaciones que son: Paraguay, bueno, como vimos, está entre los países de menor nivel de inversión en la región, por lo tanto también se ubica entre los de menor desempeño. La atención que estuvo centrada y sigue centrada todavía en la cobertura de la niñez y adolescencia invisibilizó otros grupos poblacionales que también requieren mejorar sus oportunidades educativas, como la juventud y las personas adultas. La universalización de las coberturas y la distribución equitativa para acelerar el cierre de brechas territoriales, que hablamos, ¿verdad?, de urbanos, rurales, por departamentos, brechas por nivel de ingresos, por edad, por otras dimensiones que implican discriminación, como los pueblos indígenas, es algo a lo que se tiene que apuntar. También decíamos es necesario mejorar la eficiencia, pero eso es insuficiente. O sea, no se puede cargar todo el peso a la eficiencia. También se ve que cada vez hay un peso reducido, un peso relativo reducido de los recursos del Tesoro por el aumento de los fondos provenientes de las represas y de las donaciones, que también se hablaba en la mesa anterior, ¿verdad? El tema de los royalties, y también eso es importante, ¿por qué? Porque con lo que se consiguió de Itaipú, no nos olvidemos que el año que viene se renegocia el tratado, entonces son como dos fondos que están medio en peligro, o sea, no es que, no, total, tenemos Itaipú, tranquilo. Y después también, como también se planteaba, las donaciones o los préstamos tienen como un vencimiento, o sea, se termina y se termina. Y también nos decía en la mesa anterior que todavía no hay como una renovación. Y finalmente, los recursos educativos dependen del bienestar, ¿verdad?, de los niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, la protección social es un complemento indispensable de la política educativa. Hablábamos de Tecoporá, becas, alimentación escolar, etc. ¿Por qué? Nosotros vemos que, como cierre de esto, que faltan recursos para ampliar las coberturas, faltan recursos para infraestructura, faltan recursos para mejores salarios, condiciones de los docentes. Falta
mejores condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque un niño que tiene hambre no aprende. Un niño que no tiene un transporte para trasladarse a sus lugares de estudio no puede estudiar. Un niño que no tiene ropa, que no tiene calzado, que no tiene salud, etcétera, 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 no vamos a poder aprovechar estos recursos. Hay mucho por hacer, pero creemos que es posible también con informaciones concretas, claras, sencillas, que podamos también, importante decíamos, conseguir, a partir también de la transparencia de los datos de la información, la adhesión de la gente. Es decir, la preocupación de la educación y de tener mayor justicia tributaria y mayor inversión en educación se va a poder lograr también si todo esto no queda en flyers que distributamos, ¿verdad?, por redes sociales, sino que realmente se haga una campaña de incidencia y se comprometa a quienes finalmente son los que tienen que tomar las decisiones, que sí es cierto, si no hay presión de la ciudadanía y las organizaciones es difícil que lo hagan. Pero esta es nuestra realidad y hay mucho por hacer y se puede conseguir. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un gusto poder compartir este espacio y también muchas gracias por la oportunidad de compartir comentarios en torno al trabajo que Eugenia y Verónica estuvieron desarrollando. Creo que tomando en cuenta la pregunta que nos convoca en este momento del panel, que es qué áreas o temas debemos atender, ¿verdad? Y con todo este panorama que tanto Eugenia como también ya los que compartieron con nosotros en el primer panel, creo que las cosas como que están súper claras por dónde tenemos que ir, ¿verdad? Tanto el grupo anterior como Eugenia pusieron énfasis en cosas muy similares y en el material eso es justamente, existe la documentación concreta que nos va a poder permitir definir los discursos que tenemos que defender, los procesos que tenemos que desarrollar y claramente algo que tenemos que lograr y que ya Eugenia decía es empezar a organizarnos, pero creo que todo este tiempo que estuvimos viviendo en estas últimas 2 semanas es importante, también nos deja algo muy en claro, que la organización tiene que estar informada, o sea, tenemos que realmente organizarnos, pero para organizarnos tenemos que tener un discurso basado en la evidencia. Y este documento, y creo que otros también, tanto lo que nos compartía Charotti, lo que Stara también nos compartía, tenemos muchísima información para elegir qué tenemos que defender y por qué. Y armar realmente un plan estratégico respecto a qué queremos defender, por dónde queremos ir, pero que ese discurso tenga contenido. Porque una de nuestras debilidades en nuestras luchas es que muchas veces nos quedamos en cuestiones declarativas que no están sustentadas, aunque existen, en la evidencia. Y eso nos permite después tener una clara exigibilidad. La Agenda País tiene varios planos de trabajo e incidencia. Hay un plano nacional, pero también hay un plano departamental y un plano local que instalar. Porque en la medida que las políticas públicas no se entiendan en esos diferentes planos, la lucha queda siempre a nivel nacional. Pero para que la política llegue a aquellos que estuvieron diciendo recién ustedes, a los de zonas rurales, a las personas en mayor nivel de vulnerabilidad, eso se exige y se transforma en lo local, en lo departamental y obviamente en lo nacional. Pero esos planos tienen que entrar en diálogo. Por otro lado, todo lo que ustedes estuvieron exponiendo y lo que también queda claro a partir del trabajo que Verónica y Eugenia plantearon es la necesidad de exigir el diálogo entre las políticas, porque las políticas están dirigidas a personas, pero se pierde de vista la persona y se discute la política. Pero en realidad la política tiene que afectar. Probablemente tenemos una mirada universal, pero también tenemos que tener una mirada particular, porque las políticas le tienen que afectar
de manera convergente a las personas de mayor nivel de vulnerabilidad, porque si no, no vamos a dar el cambio deseado. Y a veces en el plano universal nos perdemos lo particular, pero también tenemos que incorporar esos discursos porque, así como decía recién Eugenia, la base de todo lo que estamos discutiendo es la pobreza. Y la pobreza afecta a familias concretas. Y esas familias concretas requieren políticas, que las políticas converjan en esas personas. Porque de nada sirve que le pongas Juan de la familia Aguilera del barrio tal tenga el kit escolar, pero si no tuvo una política de atención en primera infancia, si no tiene asegurado el almuerzo, si no tiene acceso a una escuela cerca de su casa, si no está vinculado al programa Tecopora, no va a servir de nada que esa persona tenga el kit, porque tiene que converger para que demos cambios sustantivos. Y la información debería también exigirse que podamos ir identificando ese tipo de cosas, porque la desinformación hace que, digamos, se llega a tanta gente, pero nos juntamos y ese 25% o 30% estamos hablando de los mismos sujetos. Y eso creo que es como muy importante a la hora de pensar en qué queremos hacer y qué temas queremos afectar. Eugenia nos traía claramente, ¿verdad?, que hay actores que están invisibles dentro de todo este proceso de atención y que son muy importantes y que el mismo material nos plantea, ¿verdad? Si bien la atención a la primera infancia, a los niños y niñas en situación escolar es muy importante, toda la política de atención a las personas jóvenes y adultas con las que esos niños, niñas y adolescentes conviven, tiene que ser atendida, porque si esos sujetos no tienen los conocimientos, las habilidades, la atención, no van a poder brindar la atención de calidad que esperamos que brinden. Entonces, también tenemos que ir visualizando. Yo creo que los chicos en el panel anterior nos traían claramente esto. Definamos qué concretamente queremos reivindicar para poder dar seguimiento a eso, para poder medir el cambio que estamos logrando, porque si no, es como que siempre decimos lo mismo y en realidad no estamos apretando las teclas que van a poder dar ese cambio que estamos deseando. Creo que lo que Sara nos planteaba, lo que Charotti también señalaba y todo lo que Eugenia y Vero nos traían es como muy importante. Cuando le escuchaba ahora a Eugenia y también al mirar los materiales, creo que una de las cuestiones que también tenemos que dejar de centrar, que la discusión de la política educativa se ve en los niveles de logro. Ese tema de incidir tanto en los niveles de logro, el nivel de logro es un indicador, pero el nivel de logro del estudiante está asociado, es una problemática multifactorial, o sea, tenemos que pensar en todo lo que afecta a ese nivel de logro. Entonces estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de materiales, estamos hablando de las personas que asumen los procesos educativos, pero también estamos hablando de las familias. La familia es realmente la que da esa vuelta de cambio que estamos tratando. Mientras la familia no mejore sus condiciones, porque ahí está el peso central, o sea, sí, la escuela es el espacio educador, pero la vida cotidiana de los niños y niñas y adolescentes transcurre en sus familias, transcurre en su comunidad. Entonces tenemos que tratar de ir entendiendo las problemáticas de manera más sistémica para poder exigir en los diferentes planos y exigir esa convergencia. Y entonces allí también me parece que es como importante todo esto que decían los que me antecedieron. Sí, hay políticas universales, pero también tenemos que construir el discurso de la equidad. Y el discurso de la equidad está apoyado fuertemente en la evidencia. Mientras no sepamos quiénes son, cuántos son, dónde están, qué les falta a cada uno en particular, sin perder lo universal, hacer un zoom en lo particular para que podamos cambiar. Y por eso les decía que el plano local y el departamental son los de mayor incidencia, porque ahí realmente se le identifican a esas personas. Que a nivel nacional identifiquemos es posible, pero tenemos un trecho que caminar muy importante para que haya sistemas convergentes de información que nos levanten esas alertas. Y además tiene que haber una enorme voluntad política para lograr esa transparencia, ¿verdad? Porque detrás de cada política hay intereses y eso tenemos que tener claro que existen intereses. Y ahí nuestro trabajo es
está justamente en desenmascarar eso, en forzar las conexiones, en establecer los vasos comunicantes, pero para lograr eso tenemos que saber, tenemos que hablar con propiedad, tenemos que tener la información precisa, tenemos que hablar y tenemos que entender de todas estas palabras extrañas que el presupuesto, fuente 10, fuente 20, fuente 30, tenemos que apropiarnos de esos discursos porque si no, siempre nos van a mentir. Y nuestra responsabilidad es informarnos. No podemos esperar que el panfleto nos informe, que el vecino nos informe, que el noticiero Telefuturo cualquiera nos informe. No, nosotros y nosotras que tenemos la capacidad de leer críticamente todo lo que nos llega, tenemos que construir esa información. Y esa información tenemos que socializar. Y esa información tiene que estar en la base de nuestra reivindicación. Pero esa es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, como ciudadanos y ciudadanas, este trabajo que nos compartían y lo que creo que hoy nos convoca es fortalecer los espacios de debate, pero sustentados en la evidencia y en la información. Y eso también nos va a permitir exigir mayor información, porque mientras no sepamos lo que existe, no vamos a poder saber lo que falta. Y en la medida que usemos en la información, vamos a encontrar esos vacíos, porque si no siempre nos van a informar lo mismo, porque nosotros no somos ciudadanos y ciudadanas que nos estamos apropiando de esa información y encontrando, ¿y esto por qué? ¿Y esto dónde se conecta con esto? ¿Y dónde se va Nosotros tenemos que construir esos discursos y creo que hoy el trabajo que justamente nos compartió Eugenia es justamente eso, nos brinda la información para que como sujetos comprometidos, ciudadanos que realmente quieren que el derecho a la educación plenamente sea vivido por todas las personas que habitan este país, entonces tenemos que trabajar en esta línea. Bueno, creo que eso es lo que me cabe comentar después de lo compartido por Eugenia y también por los demás compañeros. Tenemos en nuestras manos un material que nos brinda la situación actual, que nos brinda también una mirada prospectiva por dónde podríamos ir, pero ahora queda en nuestra cancha el definir qué goles queremos meter, con quiénes queremos jugar en esa cancha y en cuánto tiempo vamos a lograr eso, ¿verdad? Si vamos a pasar un torneo, 3 años, vamos a tener que llegar al no sé a qué número de mundial de la educación, pero depende de nosotros. Nosotros somos los jugadores. Nosotros hoy tenemos la pelota en nuestra cancha y ahora es tiempo de jugar y definir las estrategias para lograr esa transformación que deseamos. Entonces, le damos la palabra a... Bueno, no. Un poco la idea era hacer una síntesis, es muchísima la información, voy a tratar de hacer una síntesis y abrir este espacio de diálogo entre nosotros y nosotras, un poco la propuesta de este trabajo que venimos haciendo con Decidamos y que se viene haciendo en América Latina, tiene que ver con pasar de estos análisis a una campaña de incidencia. Entonces la idea, compartir el resumen, es poder abrir esto del qué hacemos y qué posicionamos. Lo decían muy bien los compañeros estudiantes, se ha logrado mucho en educación. Cierto que ahora parece la sensación de que estamos hundidos. No hay fondos, todo lo que escuchamos en la mañana es muy negativo. Yo rescato, para iniciar nuestro resumen, lo que nos planteaban los compañeros militantes estudiantiles, ¿verdad? En un contexto tan difícil se ha logrado mucho, se ha logrado luchas estudiantiles históricas, han logrado la gratuidad, han logrado el boleto estudiantil, se ha logrado la gratuidad en la universidad, o sea, no es poco lo que se logró en este cortito último tiempo y eso hay que mantener en perspectiva y claro y con la bandera puesta para no perder y para no perdernos en el discurso negativo, ¿verdad? Para poder hacer el resumen yo tengo dos ideas. Una era cuando nosotros iniciamos como Red por el Derecho a la Educación a introducirnos en el debate de fiscalidad y educación, decíamos, hay demasiados mitos sobre cómo se gasta en educación y desde dónde salen esos fondos y nosotros somos los primeros en repetir esos mitos. Uno, el discurso que escuchamos todos los días en prensa
de que demasiado se gastan en docentes en educación, ¿verdad? Como otra vez los profesores marchan por su salario docente y se va todo el presupuesto en educación, y eso es el problema del Ministerio de Educación, es que no puede gastar en otra cosa. Hoy teníamos la presentación en los datos, no es Paraguay el único, y eso tiene un sentido. O sea, ¿quiénes hacen la tarea educativa? Y son nuestros docentes. Cierto que necesitamos más fondos, pero no a costa del fondo de nuestro salario docente. Entonces nos parecía un mito que al empezar a mirar se descompone solo. Y nosotros tenemos que ser quienes sigamos descomponiendo ese mito, porque lo que hace es posicionarnos en contra de nuestros compañeros y compañeras docentes actuales, cuando no son ellos los compañeros con los que tenemos que luchar por conseguir más fondos. Esos otros son los espacios donde conseguir más fondos. Y el otro tiene que ver con este gran discurso que recibimos todos los días de la eficiencia del gasto en educación. Y está súper instalado en prensa de que hay que gastar mejor el dinero que tenemos y que ese es un gran problema. Y hoy teníamos también los datos que nos demuestran que un 3,9 es lo que se podría, un 20% es lo que se podría. No nos va a responder la mayor eficiencia. Claro que eso no quiere decir y nos salgamos con la conclusión de que no hay que generar mejor eficiencia, pero nos desmiente un discurso y que está instalado, porque ese discurso de la mejor eficiencia hace que no invertamos más en educación. Hay que ajustar nomás lo que ya se está invirtiendo. Mentira, o sea, todo lo que nos vinieron presentando hasta ahora nos dice lo contrario. Nosotros necesitamos mayor ingreso, mayores recursos para educación. Entonces lo que teníamos, eso es el cierre, voy por detrás para el primer momento. Lo que nos estaban presentando un poco Sara y Oscar era de dónde vienen los fondos y cómo se está estructurando los fondos, ¿verdad? Cómo se está invirtiendo. Y hablaban de desigualdad, hablaban de ineficiencia, hablaban de una estructura fiscal. Aparte de tener lo regresivo, lo desigual, los pocos impuestos o lo débil de nuestro sistema tributario, teníamos también que venimos recaudando cada vez menos para educación, ¿verdad? Que también es un discurso contrario a lo que es la prioridad que teníamos nosotros. Y que lo que la Constitución no marca, que me parece súper importante, se volvió un techo presupuestario más que un piso presupuestario para educación, que no es menor el dato, ¿verdad? Aparte de eso, tenemos otra vez que hemos logrado en los últimos años, ellos comparaban los tres gobiernos últimos, los tres periodos de gobierno, si bien se ha logrado más fondos en educación, eso no ha significado que esos fondos se terminen gastando. Lo que se hizo fue reducir los fondos fijos en educación, que no me parece menor. Pues, es decir, se logró traer fondos desde Itaipú para educación. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Reducir los fondos fijos en educación. Es totalmente contradictorio. O sea, ¿cuál era la intención entonces? Era de financiar la educación de nuestros fondos fijos, ¿verdad? Lo cual nos deja, y algo que nos planteaban muy bien Oscar y Sara, lo cual nos deja en un peligro muy grande, no solo en el marco de la negociación de Itaipú, sino en cómo proyectamos. O sea, nos consume la agenda educativa a finales de año el debate presupuestario, cuando debería de ser ya algo garantizado, de modo que nos consuma la agenda educativa todo el debate de los resultados, y esto que nos planteaban las chicas hoy, de que otros elementos o otros componentes tendríamos que estar mejorando, ¿verdad? Y por último, un riesgo muy elevado que estamos teniendo actualmente, que tiene que ver con el nivel de deuda que estamos teniendo, y que lo planteaba muy bien Sara. Actualmente estamos teniendo el doble del ingreso que estamos teniendo como país en deuda, y nos estamos endeudando para pagar deudas. Yo eso pienso, es como todo lo que nuestra mamá nos dice que nunca haga, nunca saque un préstamo para pagar otro préstamo. Es la única educación económica que yo tuve en mi vida, pues no saques nada de Itaú hasta pagar todo el anterior Itaú. Y es lo que el Estado está enseñándonos a todos nosotros. Eso es un poco, sé que me salto un montón de cosas, pero pongo dos otros puntitos para este cierre del qué hacer. Teníamos la necesidad de mayor información. Esa tiene que ser una agenda nuestra, más datos, más evidencia, lo decía súper bien acá Gabriela. Nosotros necesitamos saber, Sara planteaba, necesitamos saber quiénes son los ricos, o sea, quiénes son los que mayores ingresos tienen, no por una cuestión
de lucha social y decir, no, por una cuestión de justicia tributaria. Y eso hay que decirlo porque si no se malinterpreta. Necesitamos una justicia tributaria si queremos un país justo, con igualdad de oportunidades para todos. Y necesitamos datos para poder responder y para poder construir una justicia tributaria. Lo decían también con su pregunta, ¿cuánto del Fondo de Educación va a instituciones privadas? Y yo me pregunto, ¿cuánto del Fondo de Educación va a organizaciones de la sociedad civil privadas también, verdad? O sea, ¿cuánto estamos gastando de este presupuesto, que es poco, otra vez para fortalecer brechas de desigualdad? Y eso habría que discutir y me parece que Oscar lo planteó muy bien. Eso no quiere decir que ya es totalmente negativo invertir en instituciones privadas o organizaciones de la sociedad civil con intereses distintos, sino que hay que poner sobre la mesa y seguir discutiendo para generar igualdad, ¿verdad? Entonces hablamos de mayor información, hablamos de claridad de nuestros gastos educativos y lo otro que creo que también lo planteaba Pau y lo planteaba Eugenia también, tiene que ver con más información o más investigación sobre la relación de los otros proyectos sociales y su incidencia en la educación. Necesitamos más datos y la relación que tiene la deuda con el impacto en nuestra vida. Sara lo decía rápido en una respuesta, pero necesitamos datos que nos confirmen, evidencia que nos permita construir estrategias más claras para poder construir soluciones. Eso por un lado, las necesidades que todavía tenemos que ir construyendo líneas de investigación o espacios de debate para construir alternativas, ¿verdad? Y después ya en el qué hacer, Sara planteaba por lo menos dos líneas. Uno es lo que tenga que ver con justicia tributaria, que tiene que ver con necesitamos recaudar más y para eso necesariamente hay que hablar de un orden fiscal, ¿verdad? O sea, hay que recaudar más. Por un lado, recaudando o cargando impuestos a los sectores que mayores ganancias tienen, y hablaba del sector inmobiliario, que es el que lo puso bastante claro, y por otro tenía que ver con controlar también el pago actual, y tiene un nombre, perdón, me estoy saltando el nombre académico, ¿verdad? Pero que tiene que ver que en verdad se recaude ese 10%, en verdad se recaude la renta personal, en verdad se recaude lo que nosotros tenemos como ley, porque Paraguay no está recaudando. Era la primera solución y creo que son puntos muy claros que tenemos que ir manteniendo nosotros, porque al hablar de mayor inversión en educación tenemos que saber de dónde se tiene que solicitar eso, ¿verdad? Y no solamente de dónde, saber que se puede recaudar más, porque mucho nos pasa a quienes estamos en organizaciones sociales que cuando vamos a reclamar nos dicen, pero no hay los fondos, no va a haber, no hay porque no hay intención política, y creo que eso, cuando hacen la evaluación de los 3 gobiernos, me parece súper claro, cuando lo decía Sara, no es que había otra forma de juntar dinero, había una perspectiva social de cómo gastar el dinero. Entonces hay una cuestión de mirada política, donde la persona, y lo planteaban aquí también Gaby y Eugenia, donde la persona es el centro de nuestra planificación, y donde la persona que no son iguales una a otra es el centro de nuestra planificación. Y ahí también creo que otra de las propuestas es mirar las brechas de desigualdad y construir políticas de equidad, es decir, identificar los puntos en donde tendríamos que nosotros dar prioridad. Yo hace poco estaba trabajando en el tema de los internados en el Chaco paraguayo. No pueden espacios tan desiguales tener las mismas políticas educativas con los mismos criterios de inversión. Y lo planteaban aquí los compañeros con todo el sector urbano y rural. No pueden tener la misma propuesta. Necesitamos construir consignas que nos permitan visualizar los sectores que tenemos que priorizar, ¿verdad? Un poco eran las agendas. Y cierro con la última, que creo que es la que nos reúne esta como una propuesta que tiene que ver con la formación ciudadana, que lo decía Gabriel, ¿verdad? Si no hay inversión en educación, no podemos formar en ciudadanía. Si no hay ciudadanía, no podemos presionar en inversión en educación, ¿verdad? O sea, es un círculo vicioso también. Entonces, la propuesta que venían de las organizaciones estudiantiles y docentes tiene que ver con la necesidad de espacios de debate, tiene que ver con la necesidad de discusión y formación en estos puntos y de poner en ese sentido consignas claras que tengan evidencia de fondo y que nos permitan a nosotros avanzar en logros reales, ¿verdad? Y yo creo que los estudiantes nos plantearon y nos dijeron, ya está, acá se terminó el debate. O sea, si nosotros hablamos de mayor inversión solo en porcentaje, y es que es muy poco posible que nos sumemos todos, pero cuando hablamos de cuestiones concretas, ¿qué implica esa mayor inversión?
útiles, sala de clase, profesores formados, es que eso sí genera una alianza y nos permite a nosotros construir una línea de camino.